una vez más a Fátima Torres, quien es presidenta CEO Coach certificada de negocios y de carrera. Recuerden que estamos en el mes de marzo y que Fátima amablemente se propuso para hacer una miniserie sobre la mujer, por estar celebrando, conmemorando el mes de la mujer, y hemos tratado varios temas cada martes de marzo y hoy tenemos un tema importante. Buenos días, Fátima, bienvenida una vez más. Buenos días a todos ustedes y a la audiencia pues de Levántate New York. Fátima, el tema que decidimos que es importante para que la gente conozca es la importancia de la presencia empresarial en un proceso de entrevistas de la mujer. ¿Te parece? Sí, claro, un tema muy interesante, sobre todo ahora que estamos próximo a las graduaciones de universidades. Exacto, exacto. ¿Qué tiene que ver, Fátima, por ejemplo, la presencia cuando tú vas, en el caso de que tú vas a buscar un empleo a una empresa, ¿cuán por ciento es más importante que el contenido, que tus conocimientos para desempeñar esa posición que tú estás buscando? Sí, muy buena pregunta, Providencia. Lo importante es primero que las personas entiendan que el proceso de la entrevista comienza antes de la entrevista. Es un proceso donde nosotros, nosotras, como candidatas, candidatos a empleos, comenzamos a hablar desde el momento en que enviamos una aplicación o enviamos nuestro currículo para que sea evaluado. Entonces, debemos de tomar en cuenta que una persona que se dedica a recursos humanos o que esté evaluando pues aplicaciones, que nuestra aplicación, nuestro currículo, no es el único que recibe. En el caso mío, por ejemplo, yo recibo alrededor de 150 currículos a la semana, a veces más. Entonces, esa imagen corporativa, esa imagen empresarial, pues comienza desde ese instante. ¿Qué hace la candidata para que su currículo me llame tanto la atención que yo le preste atención? En recursos humanos, nosotros hacemos un método de escaneamiento. En vista de que el volumen de currículo es tan alto, pues debemos de buscar una metodología que nos permita pues poder revisar ese alto volumen de documentación en corto tiempo. Entonces, nosotros escaneamos un currículo en un promedio de 4 a 7 segundos. En esos 4 o 7 segundos, tu currículo debe de ser lo suficientemente bueno como para que yo te dedique más tiempo de esos 4 a 7 segundos. Se habla mucho de la marca personal, sobre todo las personas que están encargadas en emprendimientos. Y muchas personas asumen que esa imagen empresarial comienza una vez que tú eres empresaria o una vez que tú tienes negocio. Sin embargo, comienza mucho antes y es precisamente en esa etapa inicial donde yo estoy enviando pues mi aplicación para ser considerada para un empleo. Pero ¿cuál es el mensaje, el consejo para la gente que va a enviar un currículum para que sea tomado en cuenta, así como tú dices, que no pase desapercibido? Sí, lo importante es que se haga una tarea. La candidata debe de estudiar su audiencia. ¿A qué me refiero? Debe de estudiar a la empresa o a la organización a donde se va a mandar ese currículo. Mi currículo debe de conectar con la misión de esa empresa o con la misión de esa organización. Cuando yo como recursos humanos veo que hay esa conexión, yo le voy a prestar mayor atención. Importante que el currículo sea limpio, organizado, que tenga una presencia empresarial. Hay muchas personas que les gustan usar muchos colores, eso distrae muchísimo. Yo no voy a ponerle atención
a ese currículo en comparación con un currículo donde las letras quizás sean todas negras o todas azul marino, porque los colores me van a distraer. Eso quiere decir, me va a tomar más tiempo para yo poder identificar si ese currículo me trae la información que yo estoy buscando de la candidata o el candidato. Cuando me refiero a un currículo limpio, es asegurarnos que cuando estamos imprimiendo nuestro currículo no haya ningún espacio grasoso. Es increíble, pero yo recibo currículo en la oficina donde veo la marca de grasa. Ese currículo yo ni siquiera lo voy a leer, lo voy a poner en la basura, porque tú me estás diciendo a mí, con esa condición del documento, que a ti no te importa el proceso. Y si no te importa el proceso, a mí tampoco tiene por qué importarme yo dedicarte el tiempo para ver si tú calificas o no para un trabajo. Debemos de entender, como yo dije al principio, que nosotros no somos las únicas candidatas y por consiguiente también es importante que se entienda que yo no tengo, cuando digo yo me refiero a la empresa, me refiero a recursos humanos, no tiene ninguna obligación de darte un trabajo. El trabajo es tuyo de convencerme que tú eres la persona, que tú eres el talento que yo estoy necesitando en la empresa. Fátima, recientemente yo tuve una conversación con una persona y yo me estoy dando cuenta de que ahora en los resúmenes, en los currículos vitae en español, se permite dar la menor información personal. Por ejemplo, edad, para evitar discriminación por la edad. Pero también sexo, para evitar precisamente discriminación. Tú como persona que recibes, si tú te encuentras que recibes los resúmenes, si tú recibes un resumen donde no está la fecha de nacimiento, ni está el sexo de la persona, no sé, puede ser que ni siquiera esté el nombre de la persona, ¿cuál es tu aptitud con respecto a ese resumen? Muy buena pregunta, Oscar. Primero, el nombre debe de estar. Eso es uno de los datos básicos de un currículo, pero atendiendo a tus preguntas, y es como dije, muy buenas las preguntas. Hay un formato muy diferente en Estados Unidos al formato que se usa, por ejemplo, en nuestro país, República Dominicana. En República Dominicana se espera que esos datos estén incluidos en el currículo, en el resumen. Aquí, un currículo vitae siempre es para un profesional que tiene más de 20 años, porque el documento me va a hablar de ese historial de empleomanía. Una persona que tiene menos de esa cantidad, pues es un resumen y es un documento que es de 2 páginas. Está esta tendencia de que los currículos deben de ser de una sola página. No, lo máximo 2 páginas. Acordémonos que el resumen o el currículo debe de ser un aperitivo que me abra a mí el apetito de querer reunirme contigo como un prospecto a ser una empleada o un empleado de la empresa. La edad, aquí primero la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad de New York prohíbe que se pregunte por género y que se pregunte por edad, como también prohíbe que se pregunte por historial salarial. Son preguntas que una persona profesional en el sector de recursos humanos no debe de hacer. Como también se prohíbe si está embarazada, si tiene hijos, si es casada, se prohíbe que se haga la pregunta del estatus migratorio. También debemos de entender, por ejemplo, que ahora que existe pues el reconocimiento y el respeto a las identidades de géneros, que yo puedo tener un documento donde el nombre quizás sea María, pero yo me encuentre con una persona que físicamente se me vea a mí como masculina, pero esa persona se está identificando con el género femenino.
Por consiguiente, el nombre a mí no me dice nada. Puede ser Fátima Torres. Ok, Fátima Torres. Yo voy a asumir que es femenina o que se identifica con el género femenino. Vuelvo y digo, el nombre sí tiene que estar, pero eso no es un parámetro para yo decidir si le doy la oportunidad de la entrevista o no. La edad también, aunque no la desglose, yo voy a asumir un averaje de la edad de esa persona por su historial de empleomanía. Por ejemplo, si yo veo que una persona tiene, vamos a decir, 10 años de trabajo o de experiencia laboral, yo voy a asumir que esa persona está en los tempranos 30, porque la persona se gradúa de la universidad a los 22, a los 23 años. Si tiene 10 años de experiencia laboral, voy a asumir que quizás alguno de esos años fueron mientras esa persona fue una estudiante. Y entonces, pero tampoco eso debe de ser un parámetro para yo decidir si la persona califica o no para el trabajo. Y hay informaciones personales que sí son relevantes en un currículo. El nombre, porque yo tengo que saber quién se está comunicando conmigo. Fátima, Oscar, Providencia, Rafael, ¿quién? ¿Quién me mandó ese currículo? Entonces, el nombre es muy importante. El correo electrónico también es muy importante. Y aquí es esencial que la teleaudiencia de Levántate New York entienda que usted debe, si su correo electrónico personal tiene un nombre muy, diríamos, muy jocoso, ese no es el correo electrónico que usted debe de utilizar cuando va a enviar su aplicación de trabajo. Usted puede crear un correo electrónico gratis que esté dedicado solamente para ese propósito. Por ejemplo, si yo me encuentro con un currículo donde el correo electrónico es hot pink, caliente rosadita, yo no voy a tener interés en ese documento. Ya tú me dijiste mucho con esa información. Para mí, yo lo descarto. Entonces, un correo electrónico que es parte de esa presencia empresarial, de esa presencia corporativa, es importante. Como también es importante el número de teléfono. Y esto es esencial porque hay muchas veces, sobre todo se da mucho en nuestras comunidades, donde ponen un número de teléfono de otra persona. Entonces se hace difícil uno comunicarse con la candidata. O un número de teléfono quizás es por pago, o por uso, que tienen esa cuenta, y cuando yo llamo, ese teléfono está desconectado. Entonces, el teléfono que vayan a poner en su currículo debe de ser un teléfono o un número de teléfono al que le tienen fácil acceso y que esté activo en todo momento. Pero importante recalcar que hay preguntas en el estado de New York que la Comisión de Derechos Humanos prohíbe que se haga durante una entrevista. Fátima, buenos días. Amadís por acá, bueno, sí. por Levántate New York. Tu micrófono está un poquito bajo, no te escucho. Bueno, me escucha mejor ahora. Ok, buenos días. Sí, ahora sí. Ahora Fíjese, mi pregunta va dirigida primero porque las mujeres han superado a los hombres ya cursando carreras universitarias. O sea, las mujeres están estudiando más que los hombres. ¿Y cómo ha ido creciendo la aceptación de ustedes las mujeres en el sector laboral, el sector empresarial? ¿Y cómo vencer esa brecha salarial que todavía existe entre hombres y mujeres? ¿Qué hacer? Excelente las preguntas. Así es. Ahora mismo en las universidades el promedio en cuanto a porcentaje, el género femenino ocupa un 60% del capital estudiantil en carreras universitarias. Entonces, ahora bien, es muy importante que se entienda ciertos factores.
El tú inscribirte en una universidad no quiere decir que vas a terminar la carrera. Entonces, de los grupos étnicos, por ejemplo, que más alto en terminar las carreras son los grupos asiáticos, que normalmente ese grupo étnico viene a Estados Unidos, hace una carrera, pero se regresa a su país de origen o trabaja en una empresa cuya casa matriz está en su país de origen. Entonces, pero retomando tu pregunta, importante entender esa parte que dije. Es alto el porcentaje de los estudiantes femeninas que se gradúan, un 60%. Sin embargo, siguen encontrándose con muchas dificultades para poder conseguir un trabajo. El que se gradúen de la universidad no garantiza que vayan a encontrar un trabajo. Y aunque el número de estudiantes femeninas es más alto que los estudiantes masculinos, en el sector laboral, el género masculino consigue un trabajo más fácil que el género femenino, lo cual quiere decir que en el sector de desempleados, el género femenino siempre es más alto. ¿Por qué existen estas diferencias? Número uno, porque la mujer dedica más tiempo a tareas del hogar. Y eso va en todos los renglones. Claro está, los esquemas familiares en nuestra comunidad difieren de familia a familia, entonces yo estoy hablando en términos generales. Tenemos profesionales jóvenes que probablemente no tengan las condiciones para poder aplicar por un trabajo porque quizás tienen que atender al papá o a la mamá que está enferma en la casa. Hay ciertas responsabilidades del hogar donde deben de atender. Quizá papá y mamá trabajan, pero tengo hermanitos pequeños y por consiguiente no voy a comenzar a trabajar de una vez porque tengo que ayudar a mamá y a papá. Esas son de las realidades que tenemos en nuestra comunidad. Si bien es cierto, todavía existe una brecha muy amplia en cuanto a la discrepancia salarial. La mujer hoy por hoy en averaje gana 77 centavos por cada dólar que gana un hombre, aun cuando esa mujer se haya graduado de la misma carrera, tiene las mismas destrezas y los mismos años de experiencia. Tiene mucho que ver también con las filosofías y las misiones de los empleadores. Las empresas hoy por hoy deben de evaluar sus prioridades en cuanto a un término que en inglés es DI, diversidad, equidad e inclusión. De ahí viene esa sigla. Es importante que cuando una empresa tiene una filosofía clara de inclusión, equidad, diversidad, pues va a abrir una brecha mucho más amplia para poder dar mayor oportunidad a la mujer que tengan empleado. Entonces están buscando que haya un averaje equitativo entre los géneros de esa empleomanía y por consiguiente también para esa filosofía de equidad e inclusión, ese empleador, esa empleadora va a tomar en cuenta también las escalas salariales. Todavía hay mucho que hacer, se deben de seguir hablando con los oficiales electos, seguir empujando y motivando a que propuestas puedan ser sometidas a los distintos niveles gubernamentales para que puedan pues entonces haber una política o una ley que garantice que esa brecha realmente se cierre. Hay una tarifa mínima por hora, que eso ya es por ley, es que lo emiten ya sea a nivel de estatal o a nivel federal, pero el que haya una tarifa mínima por hora no garantiza una equidad salarial. Y entonces es importante seguir pues
en esa lucha de abogar para que esa brecha se cierre. Se ha ido cerrando poco a poco, pero se está tomando demasiado tiempo. Por ejemplo, hoy en día es un 77%, 20 años atrás era un 67%, o sea que en 20 años lo que hemos cerrado es un 10% de la brecha. Entonces es importante seguir pues estando en pie de lucha y abogando en ese trabajo de justicia social que debemos de hacer todas y todos. Fátima, hablando sobre los departamentos de relaciones humanas de las empresas, ¿qué importancia le dan al currículum de una persona que se mueva con mucha rapidez de una empresa a otra, que no dure mucho tiempo en una sola empresa, sino que dura un año en una, 6 meses en el otra? ¿Qué importancia se le da a ese currículum? Excelentísima la pregunta, Providencia. Mira, ese es uno de los retos más grandes que tenemos en recursos humanos, y me explico. Primero, para contestar tu pregunta, se le da una evaluación muy alta a ese historial de empleomanía. Como yo decía anteriormente, el currículo me va a comenzar a hablar de ti como candidata mucho más antes de yo conocerte, de yo darte esa oportunidad de entrevista, si es que te la doy. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos cómo hacemos esta narrativa profesional en nuestro documento. Una persona que se mueve muy rápido entre un trabajo y otro, me está mandando el mensaje que tú no vas a durar mucho si yo te contrato. No vas a durar mucho en la empresa o en la organización. Estoy corriendo el riesgo, mejor dicho, porque no es algo concreto, sino es un asumir que yo estoy corriendo el riesgo de contratar a alguien que probablemente me dé solamente 6 meses de empleomanía, o quizás menos, o quizás un poquito más. Entonces, yo debo de evaluar esa parte como recursos humanos. Cuando se da ese historial que se mueve tan rápido, estamos debilitando nuestro currículo y estamos debilitando las posibilidades de ser contratado. Ahora, ¿dónde viene el reto para recursos humanos? Que las generaciones de millennium al presente no está durando más de 18 meses en un trabajo. Eso ha cambiado totalmente la estadística que nosotros manejábamos antes, porque los millennium o la generación G considera que deben de moverse de un sector a otro, de una empresa a otra, de una organización a otra, en un promedio no más de 18 meses para ellos seguir creciendo en experiencia, no sabiendo que en realidad están debilitando su currículo. Quienes aprecian esa información serían entonces personas que están dirigiendo empresas o que están dirigiendo organizaciones dentro de ese mismo grupo de generación. Se estila, sí es normal, entre comillas, que ya un ejecutivo, un presidente de una empresa, alguien en alta dirección, dependiendo la industria, que probablemente no dure más de 2 años o de 3 años, pero ya es a ese nivel por ciertos criterios que ya ese sería un programa por sí solo. Pero es muy importante que nuestra audiencia entienda que el moverse muy rápido de un sector a otro, de una empresa a otra, sin importar tu generación, en realidad está mandando un mensaje a recursos humanos que cuestiona si queremos contratarte o no, aunque tus destrezas sean las que le estamos buscando. Bueno, Fátima, yo creo que solamente nos resta agradecerte inmensamente tu participación en el día de hoy, muchos aportes para la gente que quiere ir a buscar un empleo. Así es que gracias y nos vemos el próximo martes, si Dios lo permite. Gracias a ustedes por la oportunidad. Feliz día.
Gracias, feliz día para Fátima Torres que estuvo. Que no lo puedo invitar. Sí, no, claro, pero es para la serie para la serie que estamos haciendo ahora sobre el tema de la mujer. Pero vamos a ver cómo anda el mundo en este momento con Rafael Díaz y las internacionales. El presidente Vladimir Putin celebró ayer lunes ante una multitud en la Plaza Roja el retorno de Rusia a los territorios ucranianos anexados al día siguiente de su triunfo en las elecciones presidenciales consideradas ilegítimas por las potencias occidentales. El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Benjamin Sif, fue convocado ayer a la Cancillería por conducta injerencista en Washington durante las protestas por los apagones y la escasez de alimentos registradas ayer en Santiago de Cuba. El gobierno de México dijo que hay casi 100.000 desaparecidos en el país y aseguró que unas 20.000 personas fueron halladas desde agosto del año pasado. La opositora venezolana María Corina Machado, cuya inhabilitación política le impediría enfrentar al presidente Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio, pidió serenidad ante el inicio de la semana de la inscripción y postulaciones, sin aclarar cuáles serán sus próximas acciones. Las pandillas que controlan Puerto Príncipe han atacado en las últimas horas a Petionville, una de las zonas más acomodadas de la capital, donde al menos 14 cadáveres aparecieron ayer por la mañana en una nueva muestra de violencia que azota el pequeño país caribeño. El ultraderechista Javier Milei ordenó las cuentas de Argentina en el inicio de su gestión gracias a un ajuste diaconal que recompuso las reservas brutas del Banco Central y permitió un superávit financiero. La contracara de este ordenamiento económico es la tensión social alimentada por despidos, aumentos de los precios y las tarifas de los servicios públicos y la suspensión de subsidios. El líder norcoreano Kim Jong-un podría haber elegido a su hija para sucederle, afirmó ayer el gobierno surcoreano, después de que la prensa del hermético país la calificara de gran guía, un título reservado a los más altos dirigentes. Es toda la información internacional que tenemos por el momento. Rafael Díaz les informó.